En esta lección vas a aprender cómo hacer oraciones negativas en el pasado y cómo hacer las preguntas. ¿Ok? Vamos. I didn't, did you. Entonces aquí tenemos ya alguna sugerencia de cómo se hace. Para hacer la oración negativa ocupamos el auxiliar did en su forma negativa, didn't, y para hacer la pregunta ocupamos el auxiliar y lo ponemos primero. Como es el caso en la mayoría de los tiempos, se coloca el auxiliar primero, luego el sujeto y luego los verbos. Vamos. We use did in the past simple negative and questions. Este es el auxiliar para hacer las oraciones negativas y para hacer preguntas en el pasado. Entonces ya vimos que en el presente se ocupa los verbos en su forma infinitiva, watch, clean, play y lo demás. Y para hacer la oración positiva en el pasado se ocupa el verbo en su forma pasada. I watched, por ejemplo, we cleaned, you played, yo miré, nosotros limpiamos, tú jugaste, they did, ellos hicieron, he went, él fue, she had, ella tenía, y began, comenzó. Y para hacer la negativa, simplemente tú pones el did no o el didn't después del sujeto y luego el verbo. Por ejemplo, si yo quiero decir yo no miré, digo I didn't watch. Y aquí es importante que el verbo queda en su forma infinitiva. ¿Ya? No queda en pasado porque ya se ocupó el didn't, que quiere decir que la oración está en pasado. Entonces, por ejemplo, si quiero decir nosotros no limpiamos, we didn't clean. O tú no jugaste, you didn't play. O ellos no hicieron, they didn't do. O él no fue, he didn't go. O ella no tenía, she didn't have. O eso no comenzó, it didn't begin. ¿Ya? Entonces, para hacer la oración negativa, se ocupa el auxiliar en negativo, didn't, y luego el verbo en infinitivo, ya en su forma presente. Para hacer la pregunta, el auxiliar pasa adelante, luego el sujeto y luego los verbos. Por ejemplo, si yo quiero decir yo miré, did I watch? O si yo quiero decir ellos hicieron, did they do? O ella tenía, did she have? Did she have? ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. En el presente simple acá. Present, past. Entonces, primero en el presente y después en el pasado. I don't watch television very often. Yo no veo televisión muy a menudo. Pero la oración en el pasado sería I didn't watch television yesterday. Yo no miré televisión ayer. Entonces, la palabra clave yesterday. Recuerden, ayer. Does she often go out? Una pregunta en el presente simple. Ella a menudo sale. Una pregunta en el pasado sería, Did she go out last night? Ella salió anoche. Did she go out last night? Entonces ves el auxiliar, el sujeto y luego el verbo en su forma infinitiva. We use did, didn't plus infinitive. Esto es lo que estábamos explicando, que usamos el auxiliar, luego el verbo en infinitivo. I watched, but I didn't watch. No, I didn't watch. Entonces recuerda que el verbo va en infinitivo cuando tú haces la oración en su forma negativa. I didn't watch. No, I didn't watch. He went, but did he go? He went, oración positiva en el presente simple. Él fue, pero si queremos hacer la pregunta, él fue, did he go? Entonces el verbo en infinitivo. No, did he went. I played tennis yesterday, but I didn't win. Jugué tenis ayer, pero no gané. Don didn't have breakfast this morning. Don no tomó desayuno esta mañana. No, Don hadn't breakfast. Entonces ahí otra vez nos repite que el verbo siempre va en infinitivo en las oraciones negativas. They went to the cinema, but they didn't enjoy the film. Ellos fueron al cine, pero no disfrutaron la película. We didn't do much work yesterday. No hicimos mucho trabajo ayer. No, they were ordering questions.
Miremos el orden en las preguntas. Va el... Ahora, si quieres hacer una pregunta con las question words como what, how, where, recuerda que esas siempre van primero. What, qué, how, cómo, where, dónde. Esas siempre van primero. Y luego el auxiliar en el pasado, luego el sujeto y luego el verbo y luego el complemento. Entonces sería, por ejemplo, what did Sue give you a birthday present? What did Sue give you a birthday present? No sería muy correcto hacer esa pregunta porque sería como ¿qué Sue te dio? Tendríamos que poner acá, ¿qué es lo que te dio Sue como as a birthday present? Para poder poner el what. Pero aquí esta es una pregunta de yes or no, que si es que sí o no. Por ejemplo, sería, ¿Did Sue give you a birthday present? ¿Sue te dio un regalo? Entonces es una pregunta de yes or no. Yes, she did. Or no, she didn't. Ya, no podríamos agregarle en este caso el what or how. Pero por ejemplo, what did you do yesterday evening? Aquí sí va el what. ¿Qué hiciste ayer en la tarde? What did you do yesterday evening? O how did the accident happen? ¿Cómo pasó el accidente? How did the accident happen? O where did your parents go for their holidays? ¿Dónde fueron tus padres para los feriados? For their holidays. Where did your parents go for their holidays? ¿Ok? Entonces ahí recuerda en la pregunta el did va primero, después el sujeto, después el verbo, y si quieres hacer una pregunta con las question words, recuerden que esas siempre van primero. Aquí vemos algunas short answers, respuestas cortas. Si queremos decir yes, decimos sí, el sujeto y el auxiliar did. Por ejemplo, si quisiera responder a esta pregunta, ¿Did Sue give you a birthday present? Yo quiero decir sí, sí lo hizo. Yo puedo decir yes, she did. Y recuerda que es Sue, entonces es she. Sí, ella lo hizo. Yes, she did. O si quiero decir acá, si quiero decir que no, por ejemplo, en esta pregunta, puedo decir no, she didn't. No, she didn't. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Did you see Joe yesterday? No, I didn't. No, I didn't. Did it rain on Sunday? Yes, it did. ¿Llovió el domingo? Sí, sí, no llovió. Yes, it did. Did Helen come to the party? No, she didn't. ¿Ellen vino a la fiesta? No, ella no fue. No, she didn't. Entonces, si te das cuenta, no es necesario repetir el verbo. No podemos decir no, she didn't go. No es necesario volver a repetir el verbo para decir no, ella no fue. Simplemente lo decimos no, she didn't. No, ella no fue. Did your friends have a good holiday? Yes, they did. ¿Tuvieron tus amigos un buen feriado? Yes, they did. Sí lo tuvieron. Yes, they did. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios. Complete these sentences with the verb in the negative. Tenemos que completar las oraciones con el verbo en su forma negativa. I saw John, but I didn't see Mary. Vi a John, pero no vi a Mary. ¿Ok? La 2 sería, they worked on Monday, but ellos trabajaron el lunes, but ellos no trabajaron el martes. Entonces, but they didn't work on Tuesday. ¿Ok? Ustedes completan las demás. You are asking somebody questions. Write questions with did. Le estás preguntando a alguien preguntas. Escribe las preguntas con el auxiliar did. I watched TV last night. Yo miré televisión anoche. And you? Entonces la idea es hacer la pregunta con el did. Did you watch TV last night? ¿Miraste televisión anoche? I enjoyed the party. And you? Entonces la idea es preguntar, ¿tú disfrutaste la fiesta? Entonces sería, Did you enjoy the party? Ustedes completan las demás. Siguiente. What did you do yesterday? Your sentences can be positive or negative. Entonces, ¿qué hiciste ayer? Y la idea es que tú, con esto que te dan acá, con la frase, tú hagas una oración positiva o negativa. Por ejemplo, watch TV.
la acción mirar televisión. I watched TV yesterday. Yo miré televisión ayer. O puedes decirlo de forma negativa. I didn't watch TV yesterday. Por ejemplo, get up before 7:30. En mi caso, despertarse antes de las 7:30. Entonces ayer, y eso yo no lo hice. Entonces tendría que poner I didn't get up before 7:30 yesterday. ¿Ok? Y ustedes completan además. Write questions with who, what, how, why. Escribe preguntas con who, quién, what, qué, how, cómo, why, por qué. I met somebody. Entonces esta es la respuesta. Y tenemos que, perdón, escribir la pregunta. Lo que dije, escribir respuesta. Hay que escribir la pregunta. Who did you meet? ¿A quién te encontraste? ¿A quién conociste? Who did you meet? I met somebody. No, perdón. I met somebody. Conocí a alguien, entonces la idea es hacer la pregunta. Ahí está. Aquí está un comentario, entonces hacemos una pregunta acerca de ese comentario. Harry arrived. Harry llegó. Entonces, at what time? ¿A qué hora? ¿A qué hora Harry llegó? What time did Harry arrive? ¿Ok? Entonces, ustedes completan las siguientes preguntas. Put the verb in the correct form or the past. Hay que poner el verbo en la forma correcta o en el pasado. Positive, negative, question. En su forma positiva, negativa la pregunta. I played tennis yesterday. Yo jugué tenis ayer, but I didn't win. Pero no gané. Y aquí nos dice not win. Nos dice que va a ser negativa. Aquí esta es positiva. We waited a long time for the bus, but it didn't come. Pero no llegó. Esperamos mucho tiempo por el bus, pero no llegó. Entonces ustedes hacen las demás. Bien, esa ha sido la lección por ahora y espero que les haya servido mucho y nos seguimos viendo en las siguientes lecciones. Bye bye.